Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa de apologética. La verdad los hará libres. Hoy día estamos con ustedes, Roquel Cárdenas de Panamá. Y Adrián Castro desde la Isla del Encanto. Es un verdadero privilegio estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes otro programa más de apologética, donde vamos a conversar sobre diversos temas que tienen que ver con nuestra fe, que son cuestionados por diversos actores. En esta ocasión tenemos un tema que es candente, un tema que es de actualidad, un tema que efectivamente muchas personas se preguntan qué enseña la Iglesia Católica con respecto a eso. Porque de hecho ya es una de las situaciones que hoy día se habla con orgullo, ¿no? Es uno de estos pecados que se habla de orgullo. Nos referimos a el homosexualismo, conocido popularmente como los LGTB, o también ellos se autodenominan gay. No les gusta el término homosexualismo, pero es el término más técnico que podemos y diríamos neutral hablar de este tema. Adrián. Eso es así, Roque. Cuando se toca el tema de la homosexualidad y la iglesia, muchas veces podemos ver esas dos posturas extremas, como en todo tema y en toda situación, siempre hay dos posturas extremas que nos podemos encontrar de entrada. Están los que se sientan en el trono de Dios y mandan al infierno a todo el mundo. Esos son unos hijos del diablo, se los va a llevar el demonio en carne viva. Y está la otra postura de que todos lo aplauden y todos son permisivos y que es que el amor es amor y hay que, no podemos ser crueles, nosotros tenemos que permitirles que vivan su vida y no meternos en esos asuntos, que viva el amor, love wins y que viva la pepa. Entonces tenemos los dos extremos, el que viene cortando cabeza y el que sencillamente le da todo lo mismo. Pero la pregunta que venimos a contestar en este tema hoy, ¿qué dice la iglesia sobre este tema? Saquen lápiz y libreta, sintonicen bien esto, compartan el video con todo el mundo, porque a partir de aquí comienza esta información tan importante sobre la homosexualidad y la iglesia, para que tengamos una idea clara de qué enseña la iglesia y qué debemos hacer nosotros como cristianos referente a este tema. Hermano Roquel. Sí, por supuesto, Adrián, y aquí hay un tema que es de suma importancia. Si usted se llama católico, si usted se llama cristiano, si usted se llama de cualquier denominación, hay algo que tenemos nosotros en común. Es que creemos que hay un Dios y que este Dios se reveló y nos enseña cómo debe ser nuestro comportamiento bajo su voluntad. Entonces, tenemos que partir de esa premisa. Usted no va a encontrar en este programa necesariamente argumentos, que los hay, ¿no? Argumentos sociológicos, históricos, antropológicos, sino que nos vamos a centrar en hablar lo que la Iglesia Católica enseña según su doctrina y obviamente fundamentado según las Sagradas Escrituras. Así que, sin más preámbulos, podríamos empezar. ¿Cuál es el punto de referencia para todos nosotros en cuanto a la doctrina? Bueno, efectivamente, lo que llamamos nosotros el catecismo de la Iglesia Católica, que es la voz oficial de la Iglesia, la voz del magisterio, que tenemos como punto de referencia. Miren, el catecismo es tan importante que se presenta como guía y apoyo para los obispos. Esto no lo escribieron pensando primeramente en los laicos, para los obispos. Después los obispos como maestros y guías y pastores, a su vez a los sacerdotes y finalmente a los laicos. Así que sí, efectivamente es una guía segura para todos nosotros. Adrián. Sí, y como está comentando bien el hermano Roquel, hoy vamos a estar trayendo los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica que abundan sobre este tema. También vamos a traer pasajes bíblicos que van a aportar y arrojar luz con esos numerales que vamos a estar hablando del Catecismo de la Iglesia Católica. Y también vamos a tocar unas pinceladas por encima de un documento magisterial que se llama, que está hecho por la Congregación para la Doctrina de la Fe, referente a este tema, que se llama Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales. O sea, vamos a estar tocando todo lo que enseña la iglesia referente a este tema. Así que, si así de ser, hermano Roquel, arrancamos por ahí para abajo con estos números y empiezo yo si ustedes sí lo desean. Por supuesto, Adrián, dale, empieza tú. Perfecto. Pues miren, para beneficio de los hermanos que están viendo esta transmisión,
lo primero que les voy a recomendar para que anoten es que vamos a estar tocando 3 numerales principalmente del Catecismo de la Iglesia Católica, y esos son, para que anoten, el 2357, 2357, como dicen los anglosajones, 2358 y 2359. Repito, 2357, 2358 y 2359. Y comienzo por leer lo que dice el numeral 2357 del Catecismo de la Iglesia Católica. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en la Sagrada Escritura, como que los presenta como depravaciones graves. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Esto lo determinó la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la persona humana. Y dice también, por último, que estos actos son contrarios a la ley natural, ya que cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual y no pueden recibir aprobación en ningún caso. Eso es lo que dice el numeral 2357 del Catecismo de la Iglesia Católica. Hay ciertas cosas que abundan dentro de un mismo numeral. Lo primero que estamos viendo en este numeral es lo que es la homosexualidad, que yo creo que eso no es un secreto. Todo el mundo sabe lo que es la homosexualidad en el aspecto que indica, tal cual, ¿verdad? De lo que es esa atracción sexual a las personas del mismo sexo. Estamos claros lo que es la homosexualidad. Ahora bien, dicho esto, el catecismo procede diciendo que el origen psíquico permanece desconocido, inexplicado. O sea, que nosotros no podemos venir a decir que fulano o sutano tiene una atracción sexual homosexual por esto. ¿Por qué? Porque claramente la Iglesia Católica nos deja saber que eso es inexplicado. Así que, aunque pudiera darse el caso de X o Y razón que nos pueda constar, no necesariamente todo aquel que tenga una atracción sexual al mismo sexo tiene que ser por eso en específico. Otro detalle que aclara ese numeral del 2357 es que, apoyándose en las Sagradas Escrituras, que los deja ver como depravaciones graves, la tradición ha declarado que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. O sea que aquí también se hace una diferencia entre lo que es la atracción sexual y lo que son los actos sexuales. Los actos son totalmente desordenados y por eso complementa al final diciendo que no pueden recibir aprobación en ningún tipo de caso. Con esto dicho, voy a pasar al hermano Roquel porque algo que no dije es lo que él va a abundar ahora, es cuáles son esos pasajes bíblicos a los que hace referencia la Iglesia, porque dice, apoyándose en la Sagrada Escritura, que presenta los actos homosexuales como depravaciones graves. Pues ahora les voy a pasar al hermano Roquel, que va a traernos esos pasajes bíblicos donde nos muestra que los actos homosexuales no están avalados por Dios, para que entonces ustedes puedan copiarlos en sus hogares y puedan complementar esta información. Hermano Roquel. Sí, iniciemos por el Antiguo Testamento. Y fíjense que ya del Antiguo Testamento se manifiesta como un acto intrínsecamente desordenado la unión que se da entre personas del mismo sexo. Miren lo que dice, por ejemplo, el libro del Levítico, en el capítulo 18, versículo 22, dice, no te juntarás con hombre como una mujer. Eso es una abominación. Levítico 18, 23. Y aprovecho para leer entonces el mismo libro de Levítico, pero esta vez en el capítulo 20, versículo 13. Si uno se acuesta con otro como se hace con mujer, ambos hacen una cosa abominable y serán castigados con la muerte. Caiga sobre ellos su sangre. Entonces, efectivamente, aquí tenemos un aspecto de algo que es muy, muy importante. Y yo quiero dejarlo en claro. Fíjense, nosotros muchas veces no tenemos claro de que
a veces para nosotros nos resulta extraño y lo vemos arcaico el hecho de que en esos momentos la ley civil iba de la par de la ley divina. Entonces, ¿qué ocurre? No es extraño hoy día que cuando alguien cometa un delito grave, un delito suficientemente grave, incluso le tome la pena de muerte. Y nadie lo ve extrañado. ¿Pero por qué? Porque lo manifiesta la ley civil. Entonces, en el pueblo de Israel, la ley civil o la ley penal, la ley que gobernaba, iba a la par de la ley espiritual. Entonces, el homosexualismo era considerado un acto tan grave que la ley penal la castigaba con la muerte. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, los gobiernos cambiaron su actitud frente a esto, la legislación tomó otro rumbo y ahora mismo no se ve el acto homosexual como penado por legalmente. Sin embargo, eso no quita definitivamente la ley espiritual. Es decir, que lo que Dios manifestó en ese momento, porque los hombres determinaron que ya no era motivo de muerte, porque decidieron que legalmente no era condenable hasta la muerte, eso como un comportamiento, no significa que Dios desdiga sus palabras. Y que ahora resulta ser y diga, no, lo que pasa es que ya no es una abominación, porque ahora yo cambié de opinión, porque como pasaron 10.000 años, o 12.000 años, Dios va cambiando de opinión cada 10.000 años o cada 15.000 años, como algunos quieren decir. Como que lo que pasó que eso fue un pueblo antiguo, pobre gente ignorante, que estaban diciendo cosas que no sabían, pero que ahora que nosotros somos modernos, en el siglo XXI, esas son palabras de gente cavernícola, que no tenemos que escucharla. No, es la palabra de Dios y la revelación. Y hago la acotación para explicitar eso, porque algunos se rasgan la vestidura y que mira, es que era así, era así. Cuando la ley, en ese momento, la legislación era así. Y no se extrañen porque en esa época, en otras legislaciones que no eran religiosas, también por robar te mataban, por delitos que hoy día la sociedad no mata. Pero era simplemente la unión. Entonces, no nos quedemos en la pena de muerte. Quedémonos en el concepto que dice que el comportamiento homosexual es una abominación frente a Dios. ¿No? Una abominación. En ambos casos el pasaje lo recalca. Y una abominación significa un comportamiento que Dios aborrece más que los demás. Entonces, aquí vemos la gravedad del comportamiento homosexual, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque efectivamente, y quiero hacer antes de pasar la palabra a alguien, quiero hablar de esto. ¿Qué ocurre? Efectivamente, si nosotros, imaginémonos otro comportamiento que fuera abominable, cualquiera, ¿no? Un comportamiento abominable como el violar niños o el abusar de niños, ¿no? Que de repente eso es abominable, pero ¿qué pasa? Que de repente la sociedad se subiera que hay un orgullo de eso. Que la gente diga, lo que pasa es que nosotros nos sentimos orgullosos de poder tener relaciones sexuales con niños, porque nos sentimos empoderados y tenemos esa libertad. Entonces, efectivamente, la iglesia tiene que hablar con firmeza y decir que eso no es aceptable bajo ninguna circunstancia, porque hay una corriente ideológica que quiere decir que sí, que está bien, que hay que aplaudirlo y que hay que sentirse orgulloso de eso. Entonces, es responsable la iglesia decir que no, que es abominable y que no, y lo haría exactamente igual o a cualquier otro pecado que la sociedad empezara a decir, nos sentimos orgullosos de estar haciendo tal o cual, una sociedad que empezara a decir, nos sentimos orgullosos de robar, de quitarle el pan al otro, de que el más fuerte sea el que domine. También la iglesia diría que eso no es aceptable bajo ninguna circunstancia. Pero como estamos refiriendo al homosexualismo y estamos refiriendo de que hay una corriente ideológica que dice que se siente orgulloso, entonces tenemos que recalcar eso, de que es una abominación, que es intrínsecamente malo y que no es aceptable bajo ninguna circunstancia. No es que la hemos tomado contra ellos, es que tenemos que decir la verdad con independencia de las modas que pueda haber en la sociedad. Adrián. Y hablando de la moda, parece que la gente quiere estar a la moda aunque se joroben, por no decir otra cosa, porque no estamos muy lejos de la realidad referente a lo que comentas. Ya ahora esas personas con lo que tú comentaste ya están levantando su voz y creo que están incluyéndolos en la banderita.
los MAP se llaman Minor Attract Person. Se llaman así porque ellos no quieren que le digan pederastas, no. Ellos dicen que son Minor Attract Person, o sea, MAP, le atraen las personas menores. Y ya los colorcitos los están poniendo en la bandera también, para que lo sepan que no estamos muy lejos de la realidad. Como podemos ver anteriormente, ante la ley, siguiendo la línea de Roquel, era una enfermedad, después no lo era, ahora es legal, después estaba de moda y en el futuro cuidado que no sea un requisito. Pero más allá de cualquier tono chistoso o de cualquier cruda realidad que se pueda presentar, nosotros tenemos que seguir hablando lo que dice la iglesia. La iglesia deja clara la información que pusimos. El hermano Roquel compartió unos pasajes bíblicos y yo quisiera también aprovechar a compartir aquí como Génesis 19, que podemos ver ahí la historia de Sodoma y de Gomorra, que eso es un ejemplo clásico, ¿verdad? Que aunque a muchos no les gusta, hay que recalcarlo también. Y también podríamos escribir por ahí Génesis 23:17, que es otro pasaje donde se rechaza la práctica homosexual y dice claramente, sea cual fuere el voto que hayas hecho, no llevarás a la casa de Yahvé tu Dios regalo de prostitutas ni salario de perro, o sea, prostituto, porque ambas cosas son abominaciones a los ojos de Yahvé. A los hombres que practicaban este tipo de prácticas también le decían prostitutos porque se prostituían. Entonces, también podemos ver incluso que en el Nuevo Testamento Dios nos dice claramente por medio de San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10, unos pecados los cuales nadie heredará el reino de los cielos, entre los cuales está la práctica homosexual, que pueden aplicar y apuntar todos esos pasajes bíblicos que el hermano Roquel y yo le hemos dado para que entiendan a lo que se estaba haciendo referencia a un inicio cuando leímos que el Catecismo de la Iglesia Católica hablaba que apoyándose en la Sagrada Escritura, que los actos homosexuales eran llamados depravaciones graves. No es que la Iglesia lo está diciendo por decirlo, sino que ya esto viene desde la sagrada tradición que está plasmada en las Sagradas Escrituras. Recalco nuevamente que la Iglesia siempre deja claro esa diferenciación entre lo que es la atracción sexual y lo que es los actos homosexuales. Porque el detalle aquí que hay que tener muy en cuenta es que por el hecho que una persona tenga la atracción homosexual, no necesariamente ya esa persona está en un pecado mortal. Muchas veces nosotros cometemos el error que porque una persona tiene la atracción homosexual, ya rápido caemos en el extremo, como dije ahorita, de querer condenar a todo el mundo y mandarlos para el infierno, cuando lo que la iglesia siempre ha dejado claro es que los actos homosexuales son las depravaciones como tal y son los que no pueden recibir aplauso ni aprobación en ningún tipo de caso. Ahora bien, ¿por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque el numeral 2358 nos exhorta a lo siguiente y nos dice esto que vamos a escuchar. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injustas. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Si vamos a poner estos puntos en arroz y habichuela, es como le estaba diciendo ahora mismo. Muchas personas tienen esa atracción sexual de la homosexualidad, pero no necesariamente ellos van a meterse a estar llevándolo a los actos. Y lo pongo ahora desde el otro lado de la moneda. Roquel y yo somos personas heterosexuales. En otras palabras, que nuestra atracción sexual es al sexo opuesto. Pero por el hecho de que a nosotros nos gusten las mujeres, no quiere decir que ahora Roquel y yo nos vamos a ir por ahí a acostarnos con cuanta mujer encontremos por ahí, a estar viviendo una depravación y una lujuria en actos sexuales depravados a lo loco, simplemente porque somos heterosexuales. No, eso es un error. Eso es un error que muchas veces cometemos.
Y pensamos que por el hecho de que ya yo soy heterosexual, ya yo puedo hacer lo que me da la gana, y no es así. Tenemos que tener cuidado. Incluso cuando venimos a ver, la misma iglesia nos llama a acoger con amor y con respeto a estas personas que tienen esta inclinación sexual. Y vuelvo y repito, nos dicen que deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza, y que debemos evitar todo tipo de discriminación injusta. Nosotros estamos llamados a acoger con el respeto y el amor, así como Dios nos ha acogido a nosotros. Porque vuelvo y repito, el hecho de que un hermano tenga una inclinación sexual diferente a la nuestra, no quiere decir que ya por eso nosotros somos más santos, o que ya por eso nosotros tenemos a Dios agarrado por el manto. Y tenemos que ser bien cuidadosos, porque a veces, como puse en el ejemplo de ahorita, nos queremos trepar en el trono de la gracia de Dios y sacar licencia para mandar al infierno a todo el mundo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Hermano Roquel, si desea abundar sobre este punto. Sí, por supuesto. Yo quería por lo menos pasar y dar otros textos que nos dicen, por ejemplo, el Nuevo Testamento. Voy a leer dos textos que nos dice, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los que solo buscan el placer, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredan el reino de Dios. Y 1 Timoteo 1:10, la ley no es para los justos, sino para los rebeldes, para los impíos y pecadores, para los homicidas, para los fornicarios y sodomitas, es decir, homosexuales. Ahora, ¿qué yo quisiera compartir con ustedes, hermanos? Y es que en la iglesia, lo que Adrián acaba de decir, exactamente, palabra por palabra, se aplica a un homosexual y a un heterosexual. El tema es que muchas veces no conocemos la doctrina de la iglesia, entonces queremos. ¿Qué ocurre? Todos estamos llamados a la castidad, tanto el heterosexual como el homosexual. Le es prohibido tener pensamiento lujurioso. Dice el Señor, ya pecaste en tu corazón. Entonces, si el homosexual tiene pensamientos lujuriosos, peca contra la castidad y está en pecado. Si el heterosexual tiene pensamiento lujurioso, peca y está. O sea, no es que hay dos castidades, es una sola castidad para el ser humano. Es vivir la sexualidad bajo la voluntad de Dios. Entonces, que la iglesia condena los actos que no son castos en ambas situaciones. Y también hay una cosa, no nos rasguemos las vestiduras, porque fíjense la lista larga que yo leí. ¿Quiénes no heredarán el reino? Entonces ahí habla de mentirosos, ¿ve? Ahí habla de ladrones, de avaros, ¿no? Entonces no creamos que es que ahora la iglesia se la tomó con un grupo de pecadores particulares y que bueno, contra esos, no. La iglesia predica. Lo que pasa es que al oído selectivo solo escucho. La iglesia dice que los adúlteros, y muy probablemente hay mucho más adúlteros que homosexuales, pero esos, dice el Señor, que si no se arrepienten, no heredarán el reino de los cielos. Pero eso no le prestamos atención, a eso no, ¿no? A eso no. Entonces, tengamos claro que la moral de la iglesia no es selectiva ni exclusiva. No está mirando solo unos actos y otros no. Está diciendo que todos tenemos que actuar dentro de las reglas de Dios. Entonces, le va a decir lo mismo. Mire, un sacerdote confiesa a un homosexual por cometer actos pecaminosos y al que el heterosexual les va a decir lo mismo, que tiene que conservar la castidad, que tiene que evitar esos actos que están prohibidos por la ley de Dios. Ah, no, que pequé de pensamiento, también le va a decir, porque la Biblia dice, Jesucristo no dijo que el heterosexual, no, el que piensa, tiene pensamiento lujurioso también. Entonces, tengamos bien presente eso. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, mira, Adrián, y lo que pasa es que tenemos que hablar claro. Mira, ¿qué ocurre? Que en la sociedad hay una corriente también de promiscuos que quieren elevar la sexualidad a rango de Dios y de que las personas simplemente llevan al máximo su vida cuando son promiscuas y que la han convertido. La iglesia tiene que atacar eso y lo ataca.
Pero eso no es, tal vez porque no tiene ruido. ¿Cuál es el ruido? Bueno, ahora surge un grupo que quiere defender los actos homosexuales como actos virtuosos. La iglesia también tiene que denunciar eso. Ahora, vamos a poner a Dios en los dos casos. Va a la iglesia aquel que quiere cambiar su vida porque ha tenido ha tenido una vida desordenada en cuanto a su sexo, pero homosexualmente. Va a otro que tiene la misma situación, pero heterosexualmente. La iglesia los acoge. ¿Quién es el que no lo acoge? El prejuicio nuestro. Porque nuestro prejuicio puede ser, que es un prejuicio muy humano, no de la iglesia ni de la doctrina. Ve, es posiblemente nuestro prejuicio, Adrián, machista, es que, no, lo que pasa es que este es un mujeriego, hasta medio que lo admiramos. Oye, ¿cuántas mujeres te levantaste? Mira, no, ante Dios no pasa eso. Ante Dios esto es un miserable pecador, no es porque levantó mujeres, fueron bonitas y fue un gran galán. No, es un pecador y más vale que se arrepienta. El homosexual que practicó, ante Dios también un pecador y que más vale que se arrepienta. ¿Qué pasa? No confundamos el prejuicio humano, que tiene que ver con machismo, con sociedades que muchas veces son permisivas para una cosa y para otras no. Como yo digo el ejemplo, ¿quién más adúltero? ¿La mujer o el hombre? Los dos. Ahora, la sociedad, ¿qué pasa? Condena a la mujer adúltera a las piedras. ¿Ves? Es una mala mujer, una impúdica, qué sé yo, mala madre. Pero el papá no, pobrecito, él es débil. Entonces, no creamos que es que la sociedad no va a juzgar es Dios. Y para Dios, la mujer adúltera y el hombre adúltero son pecadores, igual. Y tienen que arrepentirse si quieren el perdón. Entonces, el homosexual pasa lo mismo. Pasa que muchas veces, como muy bien dice Adrián, qué cómodo, ¿no? Hay gente que quiere sentarse en el trono y disparar para donde tal vez le es más cómodo, ¿no? Tal vez como ese pecado no es mío, qué cómodo tirarle piedra al otro. Pero si uno le mira de que, oye, ¿y qué pasó, hermano, con la avaricia? ¿Qué pasó con la envidia? ¿Qué pasó con la amabilidad? ¿Qué pasó con estos pecados, la caridad con el prójimo? Entonces, hay esos temas. No, esos son menos graves. Fíjese en la lista que está en la Biblia. Usted no vio que dijo que, miren, estos pecados son menos graves y estos pecados son más graves. Dice que los que hacen esto no heredarán. Entonces, abundando lo que Adrián dice, para que no caigamos en el hecho de que creemos que hay dos morales, dos cosas. Sí, en la iglesia hay perjuiciosos y eso lo reconozco, y yo el primero, que tenemos prejuicios en muchas cosas y que tenemos que convertirnos, pero eso no es lo que Dios enseña, ni la Biblia, ni la iglesia. Adrián. Así mismo es, mi hermano Roquel, y para continuar, ¿verdad? Abundando en todo esto que estamos compartiendo para beneficio de los hermanos que están viendo la transmisión. Vamos a entrar entonces de lleno en el último numeral del Catecismo de la Iglesia Católica que vamos a estar leyendo en la transmisión de hoy, que es el 2359, y básicamente abarca las cosas que Roquel nos estaba comentando. Y explico para que cuando ustedes escuchen vayan entendiendo y luego abundo un poco más. Dice el 2359 del Catecismo de la Iglesia Católica: las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. En cuentas resumidas, lo primero, toda persona con inclinación o atracción sexual está llamado a que practique la castidad. Y como dijo el hermano Roquel ahorita, pero de una manera perfecta, esto no es solamente la persona homosexual. Mira lo que nos dice el mismo Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2348. Todo bautizado es llamado a la castidad. Repito, 2348 del Catecismo. Todo bautizado es llamado a la castidad. Y dice más, dice, el cristiano se ha revestido de Cristo, Gálatas 3:27, modelo de toda castidad. Todos los fieles de Cristo son llamados a una vida casta según su estado de vida particular. ¿Por qué? Porque sabemos que el casado está llamado a la castidad, el soltero está llamado a la castidad, el sacerdote está llamado a la castidad, el homosexual está llamado a la castidad. Todos estamos llamados a la castidad
como dice el numeral 2348 del Catecismo de la Iglesia Católica. Así que tenemos eso claro. Esto no es ahora para venir a tirar solo una carga encima de uno. No, todos estamos llamados a practicar la castidad desde nuestra realidad. Y otro detalle, no solamente es practicar la castidad de preservarme de los actos, sino también, como dijo el hermano Roquel, también de los pensamientos. Porque incluso la misma palabra de Dios, como decía ahorita el hermano Roquel, en Mateo 5:28, nos dice, por eso yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. En otras palabras, tanto el heterosexual como el homosexual, si miramos a una persona de la cual tenemos atracción y comenzamos a codiciar y a tener pensamientos impuros, ya estamos pecando como quiera. No es solamente limitarme a practicar la castidad de evitar los actos sexuales, también mi mente debe estar pura. Por eso es que muchas veces cuando nosotros comenzamos la misa, que es lo que reconocemos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Nosotros tenemos que tener ese cuidado, tanto los heterosexuales como los homosexuales. Todos estamos llamados a la castidad. Entonces, ya que estamos hablando del caso de los homosexuales, pues me gusta mucho también esta parte cuando abunda diciendo, ¿verdad? ¿Verdad? Una vez habla que son llamados a la castidad, de la importancia del dominio de sí mismo, que como dijimos, aplica tanto a uno como a otro. Pero me fascina la parte final, porque muchas veces nosotros como cristianos se nos olvida que también el Señor dice, sean santos, pues yo soy santo. Mira qué hermoso esta parte final con referencia que la iglesia hace ese llamado a las personas homosexuales. Dice que además del dominio de sí mismo, con la ayuda de una amistad desinteresada, por medio de la práctica de la oración, de la gracia sacramental. Pero mira qué bonito, dice que pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Para aquel que todavía no entienda lo que es la perfección cristiana, es la santidad. El homosexual también está llamado a la santidad. Y un homosexual que practique la castidad, que viva esa vida de oración y esa vida sacramental, también puede llegar a la santidad. Así como los heterosexuales, por medio de la oración, la castidad y la vida sacramental, podemos llegar a la santidad, ellos también. Pero siempre manteniendo ese dominio de sí mismo, tanto de la mente, del cuerpo, de la palabra, todo. Tenemos que actuar como Dios manda. Por eso, mis queridos hermanos, cuando miramos en profundidad y miramos lo que enseña la iglesia con referencia a las personas homosexuales, vemos que no estamos tan distantes de la realidad, no somos diferentes unos de otros. Los hermanos tienen una tendencia que es desordenada. Nosotros tenemos una orientación diferente, pero tenemos que cuidar nuestras orientaciones sexuales. Aquí lo que la iglesia deja claro, si venimos a profundizar para resumir esto, es que una cosa es tener la inclinación sexual y otra cosa es llevarla al acto. Si la persona, sea homosexual o sea heterosexual, sabe controlar esa inclinación y vivir esa castidad plenamente como Dios nos llama por medio de la iglesia, puede alcanzar la santidad. Ahora bien, está de ti y de mí que aprendamos, ya seamos heterosexual u homosexual, a aprender a dominarnos a nosotros mismos, a aprender a luchar contra esos pecados, porque no solamente son los pecados de la carne, también están los chismes, también está el adulterio, también está la idolatría, que muchos ídolos que tenemos metidos en nuestro corazón y todo ese listado de pecados que dio el hermano Roquel. Así que entendamos que por el hecho de que un hermano peque diferente a mí, eso no me hace superior a él. Hermano Roquel. Y hay otro tema aquí, Adrián, que tenemos que partir de efectivamente lo que estamos hablando. Y es de que todo esto parte de una rebeldía del hombre contra Dios. Fíjense, cuando dentro de las abominaciones que encontraron el pueblo de Israel cuando llegó a Canaán y que cayó el pueblo de Israel, era de que había divinidades donde se practicaba lo que se llamaba la prostitución sagrada. Esa llamada, mal llamada prostitución sagrada, se practicaba en las relaciones heterosexuales y homosexuales. Es decir, la gente iba a los templos y consideraba que cuando tenía ese tipo de relaciones adoraba al dios X de la fertilidad, lo que fuera. Esos dioses de la fertilidad fueron muy populares dentro del pueblo de Israel posteriormente. De hecho, esos tipos de cultos se trajo
De hecho, cuando en sus tiempos más bajos, cuando el rey Salomón cayó en desgracia y cayó en el pecado, uno de los templos que él montó en Israel, el mismo Salomón, es de estos templos que practicaban esto. Así que sí, el alejarse de Dios, el dejar el culto al Dios verdadero, es y sigue siendo un elemento importante de la diferencia entre la castidad y la promiscuidad, lo que Adrián decía, los pecados de la carne. Porque no se trata de un acto puramente voluntario, no se trata de un esfuerzo humano, se trata de que la unión con Dios transforma a este ser humano que está golpeado, picado por la concupiscencia, por el pecado, por ese placer hacia lo pecaminoso. Dios viene a sanarnos. Entonces, ¿qué ocurre? Es el ser humano que viene, si se acerca a Dios, a ser sanado. Entonces, están todas las personas, todas, con independiente de la inclinación sexual que tenga, tiene ese gusano de la concupiscencia en su corazón, que si no tiene al Espíritu Santo, la gracia de Dios, se lo va a comer y lo va a llevar a las profundidades más bajas de la depravación. De hecho, San Pablo, eso es lo que le cuestiona a los romanos. En Grecia, en Roma, cuando ellos estaban en esos cultos paganos, dice San Pablo que la interpretación que hace el Espíritu Santo de esta situación no se trata de una sociedad permisiva o de un gobierno permisivo o de un imperio poderoso, o no le echó la culpa a la prosperidad económica. No, no lo vio en un problema social, económico, político, lo vio en una denegación del reconocimiento del Dios verdadero. Entonces, todos tenemos que ver eso bajo esa luz espiritual, que tanto la persona que comete actos homosexuales como el que comete actos lujuriosos heterosexuales tiene carencia de Dios, no quiere reconocer a Dios verdadero y no quiere someter su voluntad a eso. Sin embargo, en ambos casos, no podemos nosotros, tratando de predicar lo que la iglesia dice, admitir una cosa frente a otra. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que tal persona pecó y con una mujer, menos mal. No. O como tal persona pecó, no, sacerdote cayó. ¿Cómo cayó? No, con una mujer, bueno. No, porque el que cayó en la podredumbre de la promiscuidad sexual y el que cayó en la podredumbre de la promiscuidad homosexual es síntoma de que está lejos de la soberanía divina. Y vamos a leerlo el texto para que nos pongamos, mire lo que dice San Pablo, dice Romanos 1:24, cuando hace el análisis de por qué en Roma se dio tal depravación sexual, dice, Dios los entregó a los deseos de su corazón, a la impureza con que deshonran sus propios cuerpos, pues trocaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Por lo cual los entregó Dios a las pasiones vergonzosas, pues las mujeres mudaron el uso natural en uso contra la naturaleza. E igualmente los varones se abrazaron en la concupiscencia de unos por otros. Los varones cometiendo torpezas y recibiendo en sí mismo el pago de su extravío. Entonces, ¿dónde ve San Pablo el crecimiento del comportamiento, las aberraciones sexuales? Es en, y voy a repetir, ¿por qué? Dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Adrián. Algo que quisiera aprovechar, Roquel, ¿verdad? Porque muchas veces las personas, ¿verdad? Así como está el que desconoce lo que enseña la iglesia, también está las personas de mala voluntad, como son los medios de desinformación que existen hoy día. Y no sé si te recuerdas que hace un tiempo el Papa Francisco hizo unas declaraciones que cuando él las hizo, rápido salieron en las noticias de todo el mundo. El Papa Francisco cambió la doctrina católica. El Papa Francisco dijo que está a favor de que se casen los homosexuales. El Papa Francisco quitó eso, que ya no es pecado. Y empezaron a hablar mil disparates. Y todo fue porque el Papa Francisco dijo que las personas homosexuales tenían derecho a una familia. Y cuando tú mirabas, Dios mío, ¿pero qué es eso? Pero dime tú, si ahora un hijo de nosotros nos dice que es homosexual, ¿lo vamos a botar de la casa? ¿Lo vamos a matar?
No, sigue siendo tu hijo y tú lo amas. Si lo amas por ser amargado, siendo amargado lo amas, ¿verdad? Siendo peleón lo amas, siendo irrespetuoso lo amas, siendo drogadicto lo amas, siendo borracho lo amas. El hecho de que si le salen homosexual, por eso tú no lo puedes botar de la casa. Y ese es el detalle a lo que se refiere a Papa Francisco, que si un hijo sale homosexual, tiene derecho a la familia, tú no puedes estar votándolo. Pero rápido las personas vienen y tergiversan todo. Dicen, no, que es que él quiere que se casen y hablar disparate. Miren, para que tengan claro que ni el Papa Francisco ni nadie puede cambiar lo que ya está establecido por la iglesia, por Dios a través de su iglesia. La misma congregación para la doctrina de la fe estableció un documento que se llama, y vuelvo y lo repito, consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales. Y en ese documento, entre todas las cosas que usted va a poder leer, yo voy a remitirme directamente a la conclusión del mismo. Y dice lo siguiente, para que estén claros que enseña la iglesia referente a eso, por si acaso pensaron que en verdad el Papa Francisco estaba cambiándolo todo. La iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Reconocer las uniones, reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La iglesia no puede dejar de defender tales valores para el bien de los hombres y toda la sociedad. Esa es la conclusión de este documento. ¿Y por qué lo dice? Porque volvemos a lo mismo. Nosotros como iglesia, al igual que Dios nos acoge con virtudes y defectos, estamos llamados al amor y acoger y respetar y acompañar a todos aquellos que tengan esa inclinación. Pero no podemos venir y como están haciendo la sociedad y a veces hasta muchos miembros de la misma iglesia, de aplaudir el pecado del acto homosexual. Porque sí, hay que acogerlos con amor y respeto y ayudarlos a alcanzar la santidad. Pero venir y a cometer los errores que yo he visto predicadores católicos, sacerdotes, obispos, cardenales, por no mencionar a James Martin y toda esa gente. Ah, no, que Dios te hizo así. No, que está bien, sigue así, que Dios como quiera te va a perdonar. Miren, volvemos a lo mismo y recalcamos. Es como yo venir y decirle a una persona que está en adulterio, sigue así que vas bien, cuando sabemos que no es correcto. Como si yo vengo y le diga a una persona chismosa, tú estás diciendo la verdad, olvídate, sigue así. Como si yo viniera a una persona idólatra y decirle, no te preocupes que hay personas que hacen cosas peores. Mi hermano, el pecado no se puede aplaudir en ningún momento. Nosotros estamos llamados a amar a la persona, pero no podemos aplaudir el pecado. La iglesia es clara en lo que enseña y nosotros hemos transmitido en esta transmisión lo que enseña la iglesia, no lo que enseña el hermano Roquel ni lo que enseña el hermano Adrián. Ahora bien, está de ustedes, hermanos, allá, a coger lo que enseña la iglesia y aplicarlo como es debido. Ya lo decía el Señor, que todas las leyes y los profetas se resumían en el amor, pero el amor como Dios verdaderamente lo enseña. Hermano Roquel. Sí, muchas veces, Adrián, lo que ocurre con el Papa es que no entendemos su actitud pastoral, porque él está tratando con un prejuicio. O sea, tenemos dos situaciones. Sabemos que en el pasado, efectivamente, el homosexualismo fue visto con mucho desprecio y que muchas personas, cuando tenían esa tendencia, a veces tendían hasta el suicidio porque eran totalmente aborrecidas por la sociedad, no eran ni siquiera aceptados. O sea, una persona, esto que dice la iglesia ahora, no era aceptable. Una persona que tenía tendencias homosexuales era casi execrado. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente, y todavía hoy día, a pesar que hay orgullo gay y todo lo demás, sabemos que hay personas que simplemente, si tiene al lado sentada una persona que piensa que tiene tendencia homosexual y no, se cambia de puesto. No lo soporta al lado. Y tenemos que hablar con franqueza. Entonces, frente a esa situación, el Papa está diciendo,
Ve, hay que tener caridad con él, no es solo con el ladrón, con el borracho, porque tal vez con el ladrón, el borracho o el adúltero no es más fácil tener caridad, pero con este es como el leproso moderno. Es como lo digo yo, a veces pasa que ya no es tan de moda como pasaba con los vueltos a casar. Como el vuelto a casar no podía comulgar, no podía, entonces déjenlo allá. Este no puede ser del grupo, este no puede. Entonces era un no, no, no. Entonces el Papa dijo, hombre, entonces ¿qué hacemos con ellos? Los echamos de la iglesia. Entonces, mucha gente dice, no, el Papa quiere cambiar la doctrina. El Papa lo que está tratando de mostrarnos es que la doctrina no puede ser excusa para nuestros prejuicios, que cuando la doctrina yo siento que me favorece, entonces yo lo uso con fuerza porque es un prejuicio que yo tengo. Pero como muy bien dice Adrián, pero cuando se da en un pecado que, cuidado que yo cometo, o que mi papá comete, o que mi mamá comete, como son gente que yo quiero, no son cosas normales. Entonces, si es la radicalidad para todos, primero. Segundo, si es la caridad para todos. Entonces el Papa lo que le está diciendo, hombre, ahora porque, digamos, vamos a quitarle la palabra homosexual y pongamos la palabra adúltero. Y que él hubiera dicho, todo adúltero tiene derecho a una familia. Nadie hubiera dicho nada. Todo adúltero tiene derecho a que sus padres lo quieran. Nadie hubiera dicho nada. Todo adúltero tiene derecho a que lo perdonen. Nadie hubiera dicho nada. Todo adúltero tiene derecho a que cuando llega a la iglesia se le trate con respeto. Nadie hubiera dicho nada. Entonces, ¿eso qué es fruto? ¿Del pecado o del prejuicio de la gente? Entonces, le digo yo, el que está en el orgullo gay ni quiere ir a la iglesia ni le importa. Y muchas veces nosotros castigamos al hermano que está luchando, que a veces es amanerado, que a veces tiene alguna inclinación, que no son culpables muchas veces de ella porque son fruto de heridas que a veces hasta la infligieron. Y entonces venimos nosotros con nuestros prejuicios, ¿no? Porque no estamos prejuiciando a aquel, porque ese ni le interesa ir a la iglesia, sino es al otro que está tratando y luchando. Entonces lo tratamos con prejuicio. Lo tratamos de que, ¿qué viene a hacer este? ¿Te diste cuenta? Mire, ese está, se le voltea la canoa, que mira que ¿quién? Entonces el Papa dice, ¿quién somos nosotros para juzgar? Si él está tratando de buscar a Cristo. El Papa no estaba hablando en ese momento de aquel que está hablando mal de la iglesia y que está gritando que el homosexualismo. Él estaba hablando de las personas que muchas veces están buscando misericordia y nosotros los echamos, los tratamos mal. Fundamentalmente eso. Porque sabemos que el Papa no puede alabar a alguien de que esté denigrando, porque esa gente que son del orgullo gay, esa gente habla mal de Jesucristo, de la Virgen María, del Papa, de la Iglesia, del cielo, del infierno, no le importa, lo único que le importa es su orgullo gay. Entonces no estamos hablando de ellos, estamos hablando de las personas que muchas veces están luchando, están tratando y se chocan con el prejuicio de los que decimos que somos católicos y misericordiosos. Entonces, ese es un punto. El segundo punto que yo quisiera destacar, Adrián, es el siguiente. Ese es un punto. Ahora, el otro punto de que Adrián dijo muy bien y volvemos a recagar. Pero eso no significa que queremos ahora cambiar lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es una abominación. La Biblia dice que es un pecado grave, que es intrínsecamente malo y que no es aceptable. Entonces, ¿qué queremos decir? Que bueno, que el hecho que lo respetemos, que los querramos, que la debilidad lo haga sucumbir, no podemos hacer. Es como aquel confesor que como a Adrián le cae bien, va y le confiesa el pecado y dice, no, Adrián, tranquilo, ¿para qué te preocupas tanto? No está haciendo bien su trabajo. Porque Adrián no fue ahí a buscar que lo apapacharan, él fue a escuchar la verdad. Sí, bueno, hermano, tiene que mejorar esto, tiene que cambiar esto, tiene que cambiar esto. Ay, me dolió, qué difícil es. Bueno, sí, pero esa es la verdad. Entonces, la iglesia tiene el deber de con respeto, con sinceridad, decirle a las personas qué cosas deben cambiar para estar bajo el señorío de Dios. De todos. Ahora que hoy día eso sea hiriente para algunos, que piensen que es prejuicio, que piensen sea. Entonces, claro, Adrián, yo sé que es difícil el equilibrio. Entonces, por eso algunas personas ni siquiera quieren abordar el tema, porque, por un lado, cuando habla con fortaleza de que el homosexualismo es un pecado, claro que te tiras un poco de gente encima. Pero cuando habla con fortaleza de que hay que aceptarlo te tiras otro poco de gente encima porque dice que tú estás apapachando el pecado, que esa gente no hay que tenerla ni cerca ni hablarle siquiera. Entonces, el equilibrio en Dios no es fácil, porque vivimos en una sociedad que muchas veces tiene prejuicios, tiene preconceptos,
tiene forma de ver las cosas que no son como Dios quiere. Entonces hay que tener mucho cuidado y también escuchar bien la voz del pastor y qué quiere decir. Adrián. Y que para beneficio de aquellos que estén viendo esta transmisión y como dice el hermano Roquel, estén allá en el pulseo de los dos bandos, jacándose sus vestiduras por lo que el hermano Roquel y yo hayamos transmitido hoy, dejamos claro que el hermano Roquel y yo tenemos amistades y familiares con ese tipo de tendencia o incluso que han llegado a la práctica o que incluso están en la práctica, que nos amamos de parte a parte, que nos tratamos con respeto y nunca hemos tenido ningún problema porque cada cual estamos claros en nuestras convicciones y nos respetamos y nos tratamos con el amor y el respeto que nos debemos. Dejo eso claro para que después allá que el que vea el programa no venga a decir, a tildarnos de todas las fobias estas que existen hoy día, que ni siquiera están médicamente comprobadas. Dejamos eso claro para que la gente sepa lo que hay. Así que, en resumidas cuentas, hemos dejado claro, como decía en la iglesia, que una cosa es la tendencia y otra cosa es la práctica. Tenemos que ayudar a todos esos hermanos que verdaderamente están buscando de Dios, que están tratando de luchar para alcanzar esa santidad independientemente de su inclinación sexual y nosotros darle la mano para que juntos podamos alcanzar la santidad todos. Ahora bien, no podemos aplaudir el pecado y aquel que está en pecado, la misma palabra nos dice que si tu hermano peca, corrígelo en privado. Si continúa, busca un testigo. Si continúa, llévalo a la asamblea y si continúa, pues darlo por pagano. No podemos añadir nada más ni nada menos. Es lo que enseña la iglesia a través del magisterio, a través de la sagrada tradición, a través de la sagrada escritura y a través de la congregación para la doctrina de la fe. El resto quedan ustedes, mis queridos hermanos. No puedo decir nada más que pasar la mano al hermano Roquel y despedirnos de allá. Bueno, mi conclusión, hermano, es que siempre recordemos lo que el Señor Jesús nos enseña. Ya sabemos que no es fácil vivir. Es amarlos a todos, pero no amar el pecado. Pero como las personas son pecadores o somos pecadores, entonces a veces es difícil distinguir una cosa de la otra. Ese es el gran equilibrio que el Espíritu Santo le suplicamos que nos conceda, para no parecer ni débiles ni demasiado exigentes, sino lo que Dios quiere, que podamos amar a las personas, pero no alabarle ni aplaudirle su pecado. Entonces, ese es el equilibrio que muchas veces nos es muy difícil, porque es muy fácil, como dice Adrián, irse por el extremo y decir, aborrecemos a todo el que peca o todo el pecador público, o el otro extremo es decir, venga, que los abrazamos a todos y no importa lo que hagan. Son las actitudes más fáciles y más anchas. La actitud más difícil es aprender a amar a la persona de verdad, amarla como persona, pero que él tenga claro, de parte nuestra, que el pecado no se lo vamos a aplaudir ni le vamos a decir llamar a bien lo que está mal. Entonces, eso efectivamente es el equilibrio que estamos llamados y que el Papa y la Iglesia y todos nos llaman, que no es fácil, que este mundo no entiende, que el mundo le gusta las posiciones extremas. Yo diría que el diablo más bien, le gusta esas dos. El diablo es lo que nos lleva a los dos extremos porque sabe que no son los de Dios. Entonces, oremos todos para que podamos vivir en este mundo sin prejuicios, con amor para todos, pero buscando la santidad, aborreciendo el pecado en todas sus formas. Bueno, no queda más que decirle que hoy estuvimos con ustedes Adrián Castro desde la Isla del Encanto y Roquel Carana de Panamá, y que nos vemos próximamente en otro programa de apologética. La verdad los hará libres. Dios los bendiga. Hasta pronto.